Navegar es una manera muy particular de habitar el tiempo, o tal vez de desarmarlo. Porque cuando uno vive en un barco, el tiempo no es lo que era. Ya no es lineal ni medible en minutos exactos. No sigue las reglas de la productividad ni se puede ajustar a una agenda. En el mar, el tiempo se estira, se comprime, se desordena. O tal vez se ordena distinto. No es ninguna novedad que la experiencia del tiempo es subjetiva y depende enteramente del observador. Un solo segundo puede sentirse como una eternidad o el paso de un año puede parecer que fue un instante. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? ¿Es la rutina? ¿Es la ausencia de ella? Por lo general sentimos que cuando más ocupados estamos, el tiempo pasa más rápido. Pero cuando cada día trae una experiencia novedosa, cuando el paso del tiempo trae propuestas inéditas, es donde sentimos que el tiempo más vale la pena. Quienes elegimos vivir a bordo y viajar a vela, tenemos una relación especial con el tiempo, casi al margen del mundo actual. Para empezar, viajar es muy lento. Tramos que harías en auto en algunas horas a nosotros nos llevan días. Además, el barco impone rutinas constantemente, como cocinar todas nuestras comidas, hacer las compras yendo en bote, remando, ocuparnos del mantenimiento, ocuparnos de estar atentos a los pronósticos meteorológicos y en base a eso tomar nuestras decisiones. Además, nuestro cuerpo automáticamente se ajusta al ritmo solar. Nuestro ciclo circadiano hace que nos levantemos con el sol y nos acostemos con el sol. Y todo parece una gran inversión de tiempo que elegimos poner acá y no poner en otras cosas, renunciando a cierta productividad en términos convencionales. Y lo hacemos conscientemente y muy feliz por ello. Porque este estilo de vida también nos regala tiempo para el ocio, para la aventura, para conocer gente, conocer el mundo, contemplar la naturaleza. Son todas cosas que parecen tan improductivas, pero a nosotros nos hacen sentirnos más plenos, más vivos, donde nos sentimos más a gusto. Y en este video queremos compartirles un poco de eso. Cómo son nuestros días, cómo sentimos el paso del tiempo viviendo a bordo, qué aprendemos y qué reflexión nos produce. Pero antes de adentrarnos en eso, quiero que conozcan brevemente nuestra historia. Somos Manu y Rau. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Solmar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Caroff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Bueno, acá es el saco de Mamanguá, hablando del tiempo. Si a mí me preguntasen qué es el tiempo desde mi perspectiva como astrónoma, diría, primero desde el punto de vista de la física, que el tiempo es una dimensión física que permite ordenar los eventos en secuencias como
pasado, presente y futuro, y además cuantificar la duración o separación entre esos eventos. En el marco de lo que es la teoría de la relatividad especial de Einstein, el tiempo no es ni absoluto ni universal y está intrínsecamente ligado al espacio en un continuo que conocemos como espacio-tiempo, un continuo de 4 dimensiones, 3 espaciales y 1 temporal. Y en ese contexto, la medida del tiempo depende del estado de movimiento del observador y también de la presencia o no de campos gravitatorios. Bueno, y desde el punto de vista de la astronomía, el tiempo se mide a partir de movimientos celestes regulares, como movimientos de la Tierra o el pasaje de estrellas. Es un acuerdo basado en esos movimientos de la Tierra, como la traslación y su rotación. Entonces el día, el año son reflejo de esos ciclos celestes. Pero bueno, actualmente, para mayor precisión, lo que se usa son las oscilaciones de átomos de cesio, y eso es lo que define el segundo en el Sistema Internacional de Unidades. Desde que vivo a bordo del Tupac Amaru, creo que aprendí que hay otros relojes mucho más sutiles. Está el ritmo de las olas, el compás profundo del swell que puede durar 10 o 20 segundos, está el tiempo de las mareas que suben y bajan 2 veces al día con una lógica que sigue a la luna. Está el tiempo del viento que puede dormirse al mediodía o despertarse al atardecer. Y también el tiempo de nuestros cuerpos que aprenden a sincronizarse con todo eso. En astronomía hablamos del tiempo universal coordinado, de los segundos atómicos, de relojes que no pierden ni un tic en millones de años. Pero en el mar, el reloj más certero a veces es el horizonte. Observar la forma de las nubes, qué tan lejos está una tormenta. Cuando la luz cambia, el día cambia. Cuando el sol se acerca al agua, el tiempo se vuelve urgente, hay que tener linterna a mano y organizar las guardias. Y entonces, ¿cómo encajar eso con una vida normal? ¿Cómo compatibilizar esta vida con un trabajo de oficina, con reuniones a las 8 de la mañana o con deadlines cada lunes? La verdad es que es difícil. Vivir así es casi como un hackeo del sistema, un modo de piratear esa idea de que el tiempo es dinero. Porque acá, en el velero, el tiempo no se compra, se habita, se cuida y a veces hasta se pierde con gusto. El otro día hablábamos de que en este tipo de vida no hay multitasking, hay más bien tareas vitales. Navegar, cocinar con lo que hay, revisar el parte meteorológico, observar el cielo, mantener el rumbo. La navegación impone una forma de atención plena. No puedes estar en otra cosa cuando navegas. Y eso transforma. Porque el tiempo no es solo lo que pasa, es cómo lo vivimos, es qué decidimos hacer con él. Y cuando todo se detiene, cuando estás a 200 millas de la costa, sin señal, sin urgencias, las prioridades se acomodan solas. Hay cosas más importantes que responder un email en tiempo récord, como por ejemplo no perder la ventana de viento o no perderse el cielo o la salida de la luna. No sé si se pueda vivir así para siempre.
A veces hay que volver a tierra, ponerle el cuerpo a nuestros trabajos, negociar con los ritmos ajenos. Pero cuando el mar te marca otro pulso, algo cambia para siempre. Y aunque el mundo grite, apúrate, una parte tuya aprende a escuchar la marea. Tal vez el verdadero lujo no sea tener tiempo, sino poder elegir cómo vivirlo. Y si vivir a bordo es una forma de hacerlo, entonces sigamos navegando, aunque sea contracorriente, aunque no sea 100% rentable. Porque cuando el tiempo se convierte en experiencia, todo vale la pena. Bueno, si les gustó nuestro video, si les parecieron lindas nuestras reflexiones, si encontraron información útil en nuestro canal, nos hacen un favor muy grande suscribiéndose. Y ya que estamos, les voy a dejar por aquí un QR donde pueden hacer alguna donación, sea la que puedan. Todo es bienvenido y estaremos muy agradecidos. Nuestro principal desafío para poder seguir viajando y manteniendo este estilo de vida y sobre todo reviviendo a Tupac es económico, así que todo ayuda. Muchas gracias.